Señor lo bendiga a todos, hermanos. Este es su pastor Carr, de la Iglesia Ciudad de Dios de Panamá, de las Asambleas de Dios, para llevarles una palabra hoy, ¿verdad? Que es lo que Dios ha puesto para nosotros hoy día, porque dice la Biblia que son nuevas las misericordias de Dios cada día. Cristo, ¿verdad? El título es Cristo nos hizo aceptos en el amado, al Padre, ¿verdad? Y quiero que vayamos, tomemos la primera carta a los Efesios, la epístola a los Efesios, y vayamos al capítulo 1 y vamos a leer, ¿verdad?, unos versículos de este capítulo. Dice el versículo 4 del capítulo 1 a los Efesios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Yo espero, ¿verdad?, que como todos los días estemos bien, edificándonos el Señor, creyendo. Y en esta palabra, ¿verdad?, hay respuesta para todo, para todas las aflicciones que vamos a tener en la vida. Hay un versículo, ¿verdad?, que lo citamos todos, ¿verdad?, y más cuando somos nuevos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y este concepto, ¿verdad?, nosotros debemos tenerlo para todo lo que voy a decir hoy. Dios nos ama. Nos ama desde el principio de la creación. La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Quiere decir que no cambia y que siempre nos ha amado desde el principio. Pero algunos, ¿verdad?, pudieran decir: mira, si Él nos ama tanto, ¿por qué nos disciplina? ¿Por qué nos infringe castigo? Y aquí es donde mucha gente veo en muchas fuentes que toman una mala representación de Dios para tener un mal concepto de Él. Mire, el hombre del Antiguo Testamento no tenía un corazón regenerado, por lo tanto, Dios tenía que tratar con él de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su respuesta a su palabra. Y uno puede ver esto, ¿no?, en nosotros que tenemos hijos. Nosotros le hablamos a nuestros hijos todo lo que nuestros hijos hacen. Tenemos que decírselo al principio. Ve, saca el tinaco, saca el perro, saca todo cuando es niño. Dice la Biblia en Gálatas 4:1 que: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y podemos entender esto de esta manera. Cuando tú no tienes la capacidad de obedecer algo, porque no lo entiendes, entonces se te habla como un esclavo. Por eso dice: entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así que nosotros, mientras estamos niños, que no entendemos las cosas, se nos tiene que tratar como esclavo. Y así es un niño pequeño, ¿verdad? Pero cuando ya vemos que el niño sabe qué hacer en un momento dado, decimos: ya este niño ya no es esclavo, porque él sabe lo que sabe lo que se tiene que hacer. Así que tenemos que ver a Dios en el trato que él tiene con el hombre del Antiguo Testamento. Tenía que infringir castigo porque el hombre no entendía las cosas cuando Dios le hablaba. Dice la Biblia, ¿verdad? Y vamos a unas bases que quiero explicarles de esto del amor de Dios sobre nosotros. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios, sin esperanza en el mundo.
pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo en este versículo estaba diciendo de la condición del hombre antes que llegase a Cristo. Y cuando se habla de muerte espiritual en la Biblia, no se habla de deceso físico, se habla de estar desconectado en tu relación con Dios. Comes, bebes, duermes, haces todo, pero estás muerto espiritualmente cuando tu espíritu no está conectado con Dios. Entonces vemos que desde la caída del hombre, Dios siempre ha buscado la comunión y la relación del hombre para hacerle el bien. Y todo lo hace mediante tratos, a lo que llamamos pactos o dispensaciones. A lo largo de toda la historia del hombre, desde su caída, Dios ha tratado con él a través de sus pactos. ¿Y estos pactos en qué consisten? Consiste en que Dios pone condiciones al hombre. ¿Y pone condiciones para qué? Para al final beneficiarlo si cumple con esas condiciones. Y de eso solo se trata un pacto. Nosotros, ¿verdad? Aquí los que vivimos en el oriente, en el occidente que diga, no entendemos bien la magnitud de lo que representa un pacto en el oriente. Porque imagínense esto, el prometer en el oriente, prometer tu hijo para dárselo en matrimonio a una hija o prometer una hija, esto era, y si se rompía, esto era una condición de muerte de esos pactos. Pero nosotros no entendemos esto. Y así mismo Dios trata en la Biblia. Cuando usted ve Dios trata, Dios es un Dios de pacto. ¿Y por qué hace pacto? Porque, otra vez les digo, desde la caída del hombre, el hombre se apartó de Dios y Dios ha buscado siempre la comunión con Dios a través de su pacto. Hay un versículo que habla de esto, ¿verdad? En Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios hace promesas, no te tardes en cumplirlas. No seas insensato, porque Dios no se complace en los insensatos. Mejor es no hacer promesas que hacerlo y no cumplirlo delante de Dios. Y vemos esto, ¿verdad?, plasmado en la Escritura porque nos da la seriedad de lo que significa un pacto con Dios. Nosotros, ¿verdad? Yo me puedo hacer memoria cuando estaba en el mundo. Muchas veces cuando mi conciencia me redarguía, yo me reprimía de las cosas, porque me sentía mal por las cosas que hacía. Pero no podía conservar eso por mucho tiempo. Y nosotros estando, cuando pensamos en Dios, la única forma que tenemos de dar algo a Dios es ser fieles en nuestra palabra en Él, es fieles en nuestra promesa. No pensar a la ligera, esto lo hago y mañana lo deshago. No, eso no es el pensamiento de Dios. Dice el Salmo 103, que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Por su misericordia. Dice ese mismo capítulo que se acuerda que somos polvo. Hacemos cosas por impulso, por emociones. Otro versículo en Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, vemos entonces en todo a lo largo de la Biblia se trata de pactos de Dios con el hombre no regenerado. ¿Para qué? Para beneficiarlo en sus promesas, en sus beneficios, en sus favores. Dios hizo pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con los hijos de Israel y muchos, pero estos son los más importantes, y al final su pacto es con Cristo. Así que vemos la bondad de Él en todas las Escrituras, procurando siempre favorecer al hombre, aunque el hombre lo rechace. Fíjese esto, cuando el pueblo sale de Egipto,
en Éxodo 15, el Señor le habla al pueblo y le dice, mire, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieras lo recto delante de él, y dieras oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, dice, yo no enviaré las enfermedades que yo puse sobre los egipcios, porque yo soy Jehová, tu sanador. Así que Él se revela, y le he dicho antes, ¿verdad?, que Él se revela y es la manera que Él quiere que lo conozcamos. Pero entonces, ¿verdad?, surge la pregunta siempre, entonces, ¿por qué nos disciplina y nos castiga? Mire, tiene que haber un balance entre el amor y la justicia. Usted no puede decir que ama a alguien si no lo justifica, no lo disciplina. Reprimir el castigo a un hijo, eso no es amarlo. Entonces el balance tiene que ser, no, yo lo amo, pero si haces algo malo, te voy a castigar. Y esto tiene que mantenerse siempre, siempre. Entonces, mire, en el mismo libro de Éxodo, y desde el capítulo 31, usted conoce la historia, ¿verdad? Moisés sube al monte a hablar con Dios para que le dieran las tablas, y el pueblo se desenfrena debajo, en la llanura del monte, el Sinaí. Y Dios se enoja. Se enojó y le dijo a Moisés, mira Moisés, yo voy a raer este pueblo. Moisés intercede y le dice a Dios, Dios, mira, ¿qué dirán los otros pueblos? Los sacaste de Egipto y no lo pudiste introducir en la tierra prometida. Y Dios apela a su misericordia y cambia. Dice, está bien, no lo voy a raer, pero no iré con ustedes, mandaré un ángel con ustedes. Y Moisés, ¿verdad? Bien, Moisés, tanta confianza porque él conocía los caminos del Señor, los pensamientos de Dios. Y sigue intercediendo, le dice, mira Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Y Dios todavía, ¿verdad? Entonces otra vez su misericordia dice, bueno, está bien, iré. Y Moisés no se queda ahí, sino que Moisés le dice, bueno, yo quiero que me muestre tu gloria. Y mire, mucha gente leen ese pasaje y creen, ¿verdad? Que es la misma presencia de Dios. Pero cuando vemos el contexto, vamos, Éxodo 34, dice así, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ninguna manera dará por inocente el culpable. Entonces, lo que mostró Dios a Moisés fue su presencia, fue su naturaleza, su carácter. Yo soy piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ninguna manera daré por inocente el culpable. Entonces nosotros podemos pensar, mira, y tal vez llevar una mala impresión, pero uno tiene que buscar los hechos de por qué es lo que él hace las cosas. Todos esos pactos que Dios hizo antes, con Adán, con Noé, con Abraham no tanto, sino con el pueblo de Israel, todos fueron rotos, fueron deshechos por parte del hombre. Entonces Dios toma al profeta Jeremías y comienza a hablarle al pueblo. Dice, le habla, mira, vienen días en que yo haré un pacto nuevo con el pueblo de Israel. No como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué del Egipto, porque ellos violaron e invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos. Pero dice, este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Y yo seré por ellos por pueblo,
No, ellos serán por mí, yo seré a ellos por padre y ellos serán a mí por pueblo. Ahora, esto simplemente significa que yo mismo vendré a morar en ellos. Simplemente. Yo enviaré mi espíritu a morar en ellos. Mis leyes, y dice Ezequiel y haré que cumplan con mis leyes. Así que este es un pacto. Nosotros muchas veces nos acercamos a Dios y queremos permanecer, pero no es difícil permanecer si no estamos regenerados. Ahora, nosotros estamos en este nuevo pacto. Dios ha cumplido sus promesas en Cristo y en nosotros mora todas las promesas en Él. Y cuando entendemos esto, y en esto quiero detenerme un poquito y hablar, ¿verdad? Recibimos todas las cosas que recibió Jesús en su resurrección. Dice la Biblia, ¿verdad?, en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estar en Cristo es nuestra nueva identidad. Somos criaturas nuevas, pero estamos en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Estar en Cristo es vivir activamente ligado a Él en todas las palabras que Él dijo. Juntamente con Él es simplemente haber sido bautizados con Él en su muerte y haber resucitado en su nueva vida con Cristo. Dice Primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo de los muertos. Entonces simplemente debemos pensar en esto. Estar en Cristo es estar fijado a Él en tiempo y en espacio, en todas las cosas que Él hizo. Y hay un versículo, ¿verdad?, en Gálatas 2:20 que explica eso, y usted lo ha oído mucho. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo con esto? Si preguntan por Pablo, ya Pablo no vive. El que vive es Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en mi vida secular, lo vivo en la fe, en las palabras que Jesús dijo. Y así debemos estar todo lo que decimos que estar en Cristo. Obviamente, hermano, mire, nosotros nacemos en Cristo, pero dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que tenemos que mantenernos activamente en las cosas que habló Cristo para decir que estamos en Cristo. Porque mucha gente, mire, yo siempre le digo esto a los hermanos. Si uno recibe a Cristo y confiesa a Cristo delante de los hombres, y si inmediatamente se muere, después de eso va para el cielo. Pero no es así que pasa, ¿verdad? Nosotros vivimos en Cristo, así que cada día tenemos que ir pareciéndonos más a Él. Y sigue diciendo Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y esa herencia, ¿verdad?, es esta palabra incontaminada, inmarcesible, significa simplemente el sentido de la vida eterna. Así que estar en Cristo es vivir delante del Padre, haciendo lo bueno, haciendo lo que Cristo hizo continuamente. Porque la Biblia, la vida espiritual es así. El que persevera hasta el final, este es el que va a ser salvo. Así que, por eso esta carta a los Efesios habla de eso. Habla de lo que hizo Cristo por nosotros para que tuviésemos esa vida eterna. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de su Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esta palabra aceptar, ¿verdad? Mire, una de las aflicciones más comunes que sufrimos nosotros los seres humanos es el rechazo, ser aceptado. Y uno lo puede ver en la relación de las parejas en matrimonio. A veces uno quiere hacer el bien a alguien y la gente no entiende tu intención de hacer el bien. Siempre una persona no lo entiende, y cuando no lo entiende, ¿cómo nos sentimos? Rechazados. Rechazados porque no comprende la motivación que tenemos. Cuando dice que Cristo nos hizo aceptos en el amado, Cristo cumplió con todas las demandas de santidad del Padre para que nosotros pudiéramos estar delante de Él. Y cuando digo de estar delante de Él, perpetuamente. Nosotros, ¿verdad? Y no es que seamos perfectos. Y yo nunca digo esto. Somos perfectos en Cristo. Él es el perfecto. Es que toda deficiencia, todo tal vez desliz que tengamos, se cubre con lo que hizo Cristo delante de Él. Dios tratará después con estas cosas y en la santificación que tenemos delante de Él. Entonces, ahora nosotros estamos delante de Dios por medio de Cristo. Hay unos versículos, ¿verdad?, que están en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios, ¿y cuál es el ministerio de reconciliación? Dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la reconciliación, la palabra reconciliación. Y dice el versículo 20: así que somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliéis con Dios. Así que todo lo que he dicho antes se resume en esto. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos reconciliemos con Él, que entremos en un pacto con Él, para que Él pueda favorecernos, porque su amor, esto es lo que quiere hacer el bien a toda la corona de su creación. Gálatas 3:26, porque todos somos hijos por la fe en Jesucristo, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Así que toda nuestra vida se trata de esto. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchos rechazamos el ofrecimiento de Dios. ¿Cómo si nosotros nos sentimos muchas veces rechazados, cómo se sentirá Dios al rechazarlo? Él insiste, insiste, insiste. Dice como si Dios estuviese rogando por medio de nosotros: reconciliáis con Dios. Así que, y no nuestras acciones, ¿verdad?, no tienen que ver mucho con esto. Mire, Jesús cuando resucitó, y hay que ver, ¿verdad?, todos los beneficios que nosotros hemos recibido en Cristo. En Mateo 18, en Mateo 28, cuando Cristo resucita de los muertos, le dice a sus apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y le habla, y los apóstoles le dicen: por tanto, y fíjese en esto, y quiero que piensen en esto. Cuando Jesús recorría la tierra, Él dijo a sus apóstoles en varias ocasiones, usted puede encontrarlos en el Evangelio, Mateo 10, Lucas 10, que Él le dice a sus apóstoles: he aquí, yo les doy potestad, les doy poder, autoridad, para que vayan y prediquen el Evangelio, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien el leproso, de gracia recibiste, da de gracia.
lo hizo con 12, después lo hizo con 70. Pero esta autoridad es una autoridad delegada. ¿Qué significa eso? Una autoridad delegada es una autoridad que se puede dar y se puede quitar. Pero en este capítulo de Mateo 28 le dice, por tanto, id, haced discípulos. Él no le dice en ninguna parte de la Biblia. Ustedes pueden buscar en la resurrección de Jesús, luego de su resurrección, que le dice, os doy autoridad. Porque la autoridad que nosotros tenemos ahora es una autoridad heredada. Somos coherederos con Cristo. Significa, ¿verdad?, que nuestro corazón ahora puede hacer las cosas con el desearlo nosotros. La Biblia dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. A todo lo que hagáis de palabra, de hecho, hacerlo de corazón. Hay una esfera, y por eso le comencé hablando de los hijos. Siervo no es igual que el hijo. El hijo sabe lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y se trata entonces de una decisión que debemos tomar cada uno de hacer las cosas. Somos hijos y como somos hijos, somos ungidos. Somos puestos en una posición de hijos para ir a hacer las cosas. Nosotros estamos fijados a Cristo en nuestra relación con Él porque hacemos las cosas que Él dice. Pero aquí en la tierra, nosotros debemos actuar de corazón como hijos. El hijo sabe lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y de esto se trata todo el Evangelio. Por eso Jesús no le da una agenda, le dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les es enseñado. Así que, mire, hay una parábola, ¿verdad?, que está en Mateo 20, de un hombre que tenía una viña y salió a la plaza a buscar obreros para trabajar en su viña. Llegó a una hora y había unos ahí y le dice, ¿qué hacen en las plazas? Dice, nadie me ha contratado, yo los vengan a mi viña. Y lo hizo 1, 2, 3 veces hasta que llegó la hora 1/10, una hora antes de que se finalizara el trabajo. Muchos, y les dijo lo mismo, vengan a mi viña a trabajar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Está diciendo el Señor en esta parábola que nadie debe estar cesante en mi viña. Todos tenemos un trabajo y en este pacto es que vemos que muchos de nosotros decimos, no me muevo si Dios no me lo dice. Pero ese no es el sentido de este pacto. Jesús está diciendo, y hacer discípulos. Otros dicen, yo no tengo autoridad. Ya lo tienes, porque lo tienes heredada. Así que tenemos entonces que pensar, ¿verdad? Estar desocupado en la viña, uno debe ir a hacer algo hasta que se desarrolle en nosotros las cosas que nos gustan. Ahí, haciendo la obra, vamos a encontrar las cosas que más habilidad tenemos. Pero no puede ser. Esta parábola en Mateo 20 está para eso. No quiero a nadie desocupado en mi obra. Y nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Así que yo quiero exhortarlos, ¿verdad? Queremos buscar la verdad de las cosas. No es esto de estar oyendo voces ni nada de estas cosas cuando tenemos la palabra delante de nosotros. Buscar. ¿Y cómo hago esto, pastor? Mire, usted tiene la autoridad, y Dios va a respaldar todas las palabras que usted diga, todos los hechos que usted hace, de acuerdo a lo escrito, de acuerdo a su voluntad de Él.
Así que yo quiero terminar aquí, sin antes orar por ustedes. Y como siempre, ¿verdad? Como hijos, somos hijos. El hijo sabe lo que tiene que hacer. Así que no podemos perder la oportunidad de mostrar la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros. Y siempre, hermano, siempre tenga esto en mente, nos ama. Él nos ama. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra no miente. Todo lo que tú has dicho es verdad. Y nosotros invocamos esa palabra en esta hora. Tú dijiste que pondrían las manos sobre enfermos y se restaurarían. Tú dijiste que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Tú nos libraste de toda aflicción del alma, del espíritu, del cuerpo. Padre, en esta hora toma la autoridad que yo heredé de ti. Y en el nombre de tu Hijo amado, yo declaro que toda enfermedad es inoperante en tu cuerpo, que todo dolor, toda molestia y toda aflicción ahora tiene que irse. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, te doy gracias. Amén.